tener como mediador químico la acetilcolina. En este dibujo se esquematiza igualmente lo que revisamos en la lámina anterior, la división del sistema nervioso parasimpático con la liberación de acetilcolina postganglionar y las fibras simpáticas liberando noradrenalina desde las terminales nerviosas y la adrenalina a través de la médula suprarrenal. Un dibujo en el cual recordamos la representación anatómica, el origen del sistema nervioso simpático en las columnas laterales de la columna espinal, o de la médula espinal, y a nivel del sistema nervioso parasimpático con un origen craneal y sacro para darle inervación a las vísceras y a muchas estructuras en cara, tórax, abdomen, hasta los órganos pelvianos. Para entender la farmacología del sistema nervioso es imprescindible entender la ubicación de los receptores, el mecanismo de activación de los mismos y los distintos segundos mensajeros que se activan en cada uno de estos eventos. Vamos a comenzar revisando el sistema nervioso parasimpático, recordando que este sistema colinérgico o parasimpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo y que va a tener dos grandes grupos de receptores. Son los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son un ejemplo de un receptor canal. Es un receptor que está formado por distintas subunidades y que van a formar un canal central que permite, cuando es activado, la entrada masiva del ion sodio, y la mayoría de estas acciones van a ser acciones de tipo excitatoria con despolarización de la membrana y eventos excitatorios. En tanto que los receptores muscarínicos están acoplados a proteína G, son receptores de membrana que están acoplados a proteína G, y las consecuencias de la activación de los mismos puede derivar en acciones tanto del tipo inhibitorio como del tipo excitatorio. Comenzamos por los receptores nicotínicos. Estos receptores nicotínicos los vamos a encontrar ubicados en la placa neuromuscular, llamados receptores NM, músculo estriado, y los receptores neuronales que van a ser ubicados en los ganglios autónomos, en la médula suprarrenal a nivel periférico y el sistema nervioso central. Los receptores nicotínicos van a tener una estructura pentamérica. Significa que hay 5 subunidades que están ensambladas de tal manera que van a permitir la formación de un canal central, y por ese canal central se va a evidenciar la entrada de ion sodio cuando éste es activado. Los receptores de este tipo, los receptores nicotínicos, van a tener dos subunidades que son las encargadas de unir la molécula agonista o ligando. Son las subunidades alfa, que están en número de 2. De tal manera que necesitamos dos moléculas de acetilcolina, por ejemplo, para activar a un receptor nicotínico. Y una vez que es activo, el canal que está en la parte interna se hace permeable y permite la entrada del ion sodio. En esta lámina vemos la representación del receptor. La unión de las dos moléculas de acetilcolina van a permitir la apertura del canal de sodio, que entra el sodio, y van a desencadenarse una serie de eventos que puede ser, por ejemplo, a nivel musculoesquelético, la contracción de la fibra muscular. Nuevamente, una representación de las 5 subunidades del receptor nicotínico. Las subunidades alfas son las que van a unir la acetilcolina, y cuando este receptor es activado va a permitir la entrada del ion sodio y por supuesto los eventos de despolarización y excitación en la célula respectiva. Por otra parte, tenemos a los receptores muscarínicos, que desde el punto de vista estructural son completamente diferentes. Son receptores transmembranas, son 7 dominios transmembranas que van a estar acoplados a una proteína G. Hay distintas proteínas de estas características y podemos evidenciar en el caso de los receptores muscarínicos acoplados a proteínas GQ, proteínas GI y proteínas GO. Los receptores muscarínicos se denominan de esta manera porque
son afines a una sustancia que podemos conseguir en algunos hongos en la naturaleza, que es la manita muscaria. Los receptores muscarínicos los dividimos en 5 tipos. El receptor muscarínico de tipo 1 los vamos a encontrar principalmente en ganglios autónomos y en algunas glándulas secretoras, sobre todo relacionados con el plexo empérico, también el sistema nervioso central. Los receptores muscarínicos tipo 2 los vamos a ubicar principalmente en miocardio, también en músculo liso de algunas vísceras y en nervios autónomos. Los receptores muscarínicos tipo 3 son los más abundantes en cantidad y vamos a encontrarlos de manera importante en músculo liso visceral, en el endotelio vascular, aun cuando no tiene un nervio colinérgico, sí tiene receptores M3 y en glándulas secretoras de distintos niveles del organismo. Los receptores muscarínicos de tipo 4, principalmente el sistema nervioso, también en miocardio, músculo liso y en el músculo uterino. Los receptores M5 se han identificado solamente en el sistema nervioso central. Los receptores muscarínicos van a tener distintas proteínas G a las cuales están acoplados y dependiendo de ello vamos a tener distintos segundos mensajeros y una cascada de eventos diferentes. Podemos tener 2 grupos. Los receptores del tipo M1, M3 y M5 tienen un mecanismo de acción similar, por lo tanto los agrupamos y se van a caracterizar por estar acoplados a una proteína G del tipo Q, la cual cuando es activada permite el metabolismo de fosfolipasa C, fosfolípidos en la membrana, con la formación de 2 segundos mensajeros. Uno de ellos es el inositol trifosfato, que aumenta de forma neta la cantidad de calcio citosólico, la disponibilidad de calcio intracelular. Y por otra parte, el diacilglicerol, que activa sinasas de proteína con la consecuente activación de distintas enzimas y distintos eventos intracelulares que pueden conllevar a acciones del tipo principalmente excitatorias, como por ejemplo la contracción de un músculo liso o la secreción de una glándula. Acá tenemos un esquema de lo que es la activación de un receptor del tipo muscarínico, el cual es un receptor transmembrana, el cual está acoplado a una proteína G, que es una estructura trimérica, y que cuando este receptor es activado, la porción alfa se separa del resto de la estructura con unión del GTP y inmediatamente hay metabolismo de fosfolipasa C con la formación, por una parte, del inositol trifosfato con aumento de los niveles intracelulares de calcio y por otra parte, con la formación de acilglicerol, activación de sinasas y distintas acciones en la célula, como por ejemplo la contracción de un músculo y la secreción de una glándula. En otra instancia, los receptores del tipo M2 y M4 también podemos agruparlos porque tienen una acción diferente a los anteriores y están acoplados a proteínas más bien del tipo inhibitorias, como la proteína GO y la proteína GI. Inhiben la adenilato ciclasa, que es la enzima encargada de formar AMP cíclico. Por tanto, disminuye los niveles intracelulares de AMP cíclico. Y también vamos a ver una activación de canales de potasio, inactivación de canales de calcio, y el efecto va a ser el tipo inhibitorio. Si estamos, por ejemplo, a nivel del músculo cardíaco, el efecto que vamos a tener es una disminución de la fuerza contráctil, una disminución de la velocidad de conducción del impulso cardíaco y también disminuye la frecuencia de contracción con un efecto principalmente cronotrópico e inotrópico negativo. En este esquema vemos la representación de la sinapsis cardíaca en la cual una neurona preganglionar que libera acetilcolina va a activar una neurona postganglionar, ramas del nervio vago, que va a dirigirse hacia el miocardio y va a activarlo realizando un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. En síntesis, desde el punto de vista del sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina liberada de una terminal presináptica se va a unir desde el punto de vista postsináptico a receptores nicotínicos con actividades del tipo básicamente excitatoria o a receptores muscarínicos con acciones que pueden ser
tanto del tipo excitatorio como, por ejemplo, las referidas a la activación del receptor M1, M3, M5 con intermedios de la proteína GQ, o acciones más bien del tipo inhibitorio con la activación de receptores del tipo M2, M4 con el accionar de proteínas G del tipo I o del tipo O. Por otra parte, tenemos el sistema nervioso simpático o adrenérgico, el cual va a tener también sus receptores específicos, denominados receptores alfa y receptores beta. Los receptores alfa los podemos dividir en dos. Son los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2. Los receptores alfa 1 en literaturas los pueden conseguir como receptores posinápticos y los receptores alfa 2 como presinápticos. Esta categoría quizás no es tan exacta porque vamos a ver que hay receptores alfa 2 ubicados también a nivel posináptico, por tanto es más conveniente decirle simplemente alfa 1 o alfa 2. La activación de los receptores alfa 1 predominantemente va a derivar en acciones del tipo excitatorios y las de los receptores alfa 2 predominantemente van a tener acciones del tipo inhibitorio. Estos receptores van a tener a su vez unos subtipos, los cuales van a tener ubicaciones variables en distintos órganos. Los receptores alfa 1 los podemos subdividir en receptores alfa 1A, B y D, los cuales van a tener distribución heterogénea. Los receptores alfa 1A, principalmente corazón, hígado, cerebelo, también a nivel de próstata, músculo liso prostático. Los receptores alfa 1B, riñón, vaso, aorta, pulmón. Los receptores alfa 1D, una representación importante en aorta. Los receptores alfa 2 los vamos a ubicar a nivel presináptico y también van a tener distribución los alfa 2A en plaquetas relacionados con agregación plaquetaria, los alfa 2B en hígado y riñón, los del hígado relacionados con acciones metabólicas y los del tipo C ubicados en corteza cerebral. Los receptores alfa 1 son receptores muy similares a los receptores del tipo muscarínico M1, M3, M5, porque ellos son receptores que están acoplados a una proteína GQ y van a derivar en la formación de dos segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato y el diacilglicerol, con una importante movilización del ion calcio. Por tanto, muchas de las acciones mediadas a través del receptor alfa 1 son algunas acciones, por ejemplo, de contracción de músculo liso. Estas acciones van a ser importantes en algunas estructuras, como por ejemplo lo que son los vasos sanguíneos, que van a ser responsables de la resistencia vascular periférica. Los receptores alfa 2, por tanto, tienen diferencias con los anteriores, van a estar acoplados a proteínas inhibitorias, activando canales de potasio, hiperpolarizando las membranas, inhibiendo canales de calcio y disminuyendo los niveles inhibitorias. Estas acciones de los receptores alfa 2 inhibitorias van a tener un papel muy importante en procesos regulatorios, disminuyendo la liberación de noradrenalina. Lo vamos a estar comentando en fases más avanzadas de las clases. Los receptores del tipo beta los podemos clasificar básicamente en tres: beta 1, beta 2, beta 3. En algunas literaturas vamos a ver un subtipo beta 4 y beta 5, aun cuando no están muy bien caracterizados. Estos tres son los que están mejor identificados. Los receptores beta 1 los vamos a ubicar principalmente en músculo cardíaco y también hay ubicación en el tejido renal en el área yuxtaglomerular. Y estos receptores van a ser responsables, los beta 1 cardíacos, del aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad miocárdica. Los receptores beta 2 los vamos a ubicar básicamente en músculo liso de algunas vísceras, de algunos, sobre todo lo que es la parte de los vasos musculoesqueléticos y músculo liso bronquial. Y los receptores beta 3 tienen quizás una menor aplicación terapéutica. La estimulación de los mismos están relacionados con rutas metabólicas del metabolismo del tejido adiposo y están todavía en estudio muchos fármacos para estimular a estos receptores. Los receptores beta están acoplados en general a proteínas del tipo S, las cuales activan la adenilato:ciclasa y aumentan los niveles intracelulares de AMP cíclico,
con fosforilación de distintas sinasas y distintas proteínas, y esto va a derivar en distintos eventos. Algunos son, la mayoría, del tipo excitatorio, pero hay algunas excepciones que van a derivar en acciones más bien de relajación o de inhibición, por ejemplo, del músculo liso bronquial. En una representación del receptor beta, la adrenalina cuando se une al receptor, el cual está acoplado a una proteína GS, la fracción alfa se va a separar, se activa, entre otras cosas, la adenilato ciclasa y aumenta los niveles intracelulares de AMP cíclico. Esto conlleva a fosforilación de ciertas sinasas de proteína y dependiendo de esas sinasas vamos a ver distintos eventos intracelulares con distintas respuestas en los distintos órganos del organismo. Estos receptores beta van a ser ampliamente objetos de agonismo o de antagonismo y van a tener implicaciones tanto en la función cardíaca como en la acción de músculos lisos, contracción o relajación de vasos sanguíneos y también desde el punto de vista metabólico. Hay unos subtipos de receptores que van a tener, como pueden ver en esta lámina, en cuanto a los efectores bioquímicos, que pueden algunos aumentar la adenilato ciclasa, otros están relacionados con activaciones de fosfolipasa, C, D, y estas variaciones son las que van a determinar que en algunos casos vayamos a tener acciones del tipo inhibitorias y en algunos del tipo excitatorio. En general, los receptores beta, alfa 2 y alfa 1 van a tener acciones que van a estar de manera controlada o de manera regulada, de manera simultánea, ya que no hay una estimulación excesiva ni descontrolada, al contrario, todo lo que es la activación del sistema nervioso simpático y parasimpático va a ser objeto de un proceso regulatorio que impide una activación descontrolada de alguno de los dos sistemas. En el caso del sistema nervioso parasimpático, vamos a tener acciones periféricas importantes en algunos órganos como ojo, corazón, músculo intestinal y bronquios. A nivel del sistema nervioso simpático, a través de la noradrenalina, vamos a tener las acciones típicas del sistema nervioso simpático en las distintas estructuras que van desde estructuras anatómicas ubicadas en la cara, en la cabeza, lo que es la parte de tórax, tronco y a nivel de la médula suprarrenal, liberación de esta hormona en algunas situaciones particulares que van a derivar también en acciones de lucha o huida. Esta actividad receptorial, como les comentaba, va a ser objeto de regulación por el mismo sistema, es decir, el parasimpático se autorregula, el simpático se autorregula y cada uno de estos sistemas regula el contrario, es decir, que hay una regulación eh, homóloga y heteróloga. Estos receptores, vamos a llamarlos receptores presinápticos o autorreceptores, y se van a encargar de disminuir o aumentar la liberación de los respectivos neurotransmisores dependiendo de las respuestas celulares. Van a ejercer en la mayoría de los casos una inhibición por retroacción y pueden ser acciones tanto del tipo estimulador como del tipo inhibidor. Ejemplo, los receptores alfa 2 que están ubicados a nivel de los nervios presinápticos van a inhibir la liberación de noradrenalina. Los receptores nicotínicos que están ubicados a nivel presináptico van a aumentar la liberación del neurotransmisor. Entonces vamos a tener que hay distintos autorreceptores como son los receptores alfa 2, beta 2, los receptores nicotínicos o los receptores muscarínicos que van a regular cada uno de los sistemas, tanto simpático como parasimpático, de manera autóloga y de manera heteróloga, para impedir un descontrol y para que los sistemas se mantengan en equilibrio. Es importante entonces lo que es el entendimiento de la ubicación de los receptores nicotínicos, cuál es su estructura, cuál es el mecanismo que se desencadena cuando son activados, en qué órganos están ubicados, para poder entender la aplicación de las drogas, tanto las que vayan a ejercer un efecto agonista como las que van a tener un efecto antagonista.
Entonces, esta parte es importante revisarla antes de empezar con la farmacología de cada uno de los sistemas.